otra persona que se llama Eva, que es una persona que lleva temas de mujer y temas de igualdad. Se ha tenido que marchar, pero sí que me ha dicho que transmita que si a ella le gustaría contar un poco cómo los recortes están afectando, los recortes en igualdad están afectando al empleo de las mujeres, el tema de la dependencia, el tema de la enseñanza, porque como estamos viendo todo es transversal y todo afecta a todo. Entonces si queréis, ella está dispuesta a venir en cualquier otro momento. Yo quería hablar del tema de jóvenes, del tema de recortes y jóvenes, no solamente centrándolo en nuestros recortes actuales, sino que me gustaría volver otra vez al principio, porque es verdad que en los 2 últimos años principalmente están pasando muchas cosas, están pasando cosas muy rápidas y a veces pasa que nos centramos en lo último, nos olvidamos un poco de lo que ha pasado antes y es necesario, yo creo, tener una visión general de todo eso que ha estado pasando para ver dónde estamos ahora mismo. Lo centraré, como decía antes, en el tema de los jóvenes porque los jóvenes son las personas que más han estado sufriendo los recortes desde el primer momento en el que empezaron estos recortes. La primer gran batacazo que dio el gobierno ya lo había hecho antes el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno, y con el primer recorte que empezó a gobernar el Partido Popular fue con una reforma laboral que recortaba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo recortaba no solo en cuanto a derechos, sino que también recortaba las herramientas con las que disponíamos para poder defender estos derechos que había costado tantos y tantos años conquistar. A las personas jóvenes nos vendió esta reforma laboral como que éramos las personas que más teníamos desempleo. Las tasas de desempleo entre menores de 25 años estaban por el 20% más o menos. Éramos las primeras que nos habíamos ido a la calle porque éramos las personas que estábamos contratadas de manera temporal en las empresas. Entonces, cuando había que hacer recortes, los primeros que se van son los últimos que han llegado, los jóvenes se van a la calle. Nos vendieron esta reforma laboral como que era una reforma especialmente orientada a las personas jóvenes y creada para que ellas pudiesen entrar en el mercado laboral, y vimos que esto era mentira. Realmente lo que hicieron fue hacer unos contratos, el contrato de emprendedores, que es un contrato de despido libre el primer año de contratación. Se reformaron los contratos de formación y aprendizaje para que los pudiéramos tener hasta los 30 años, cobrando un salario inferior a 600 euros hasta los 30 años. Nos dijeron que nos hacían contratos, fomentaban la contratación a tiempo parcial para que pudiésemos compatibilizar estudios y trabajo, a la vez que oye, pues igual esto es buena idea, a la vez que se fomentó contratación a tiempo parcial con subvenciones para las empresas. Nos dijeron que vale, que tiempo parcial complementáis estudios y trabajo, pero a la vez resulta que es que ahora para poder disponer de becas tienes que tener mejores cualificaciones. Ya no va a tenerse en cuenta tanto la renta familiar como el expediente académico. Si estudio es invariable, si estudio lógicamente repercutirá en que mis notas van a ser peores y por lo tanto voy a tener muchas más dificultades para acceder a una beca. La reforma laboral también nos afectó especialmente en el tema de las bajas laborales. Como sabéis, ahora mismo si estás de baja laboral por un periodo de 9 días en 2 meses, despido procedente. Las personas jóvenes somos las que más bajas laborales, las que más accidentes laborales tenemos, porque la contratación que tenemos es una contratación tan precaria que estamos 2 días en un trabajo, 3 días en otro, 5 días en otro, y eso repercute lógicamente en que no sepas hacer bien tu trabajo y que tengas accidentes laborales, pues porque simplemente no sepas cómo se utiliza una máquina de manera adecuada. Lo siguiente que nos hicieron fue que nos quitaron la subvención. En Castilla y León había 2 subvenciones para alquiler y para compra de vivienda. La subvención de vivienda de compra era para todo el mundo, en los jóvenes también nos la quitaron. Y de alquiler había 2 subvenciones. Había una subvención que era de la Junta, que era para todo el mundo, al que también podíamos acceder los jóvenes, y había una subvención que era a nivel estatal, que era la renta de emancipación juvenil, que era una subvención de 210 euros, que ahora mismo también ya nos la han quitado.
Y esto está obligado a muchas personas jóvenes a volver de nuevo a vivir con sus familias. Cuando hablo de jóvenes no me estoy refiriendo a gente solamente de 20, 25 años, estoy refiriéndome a gente de 30, 35 años. Ahora mismo ya joven con 35 años parece que es lo más normal del mundo. Estoy hablando de gente de 35 años que se tiene que volver de nuevo a vivir con sus familias. Es gente que además ahora mismo tiene más dificultades para cobrar prestaciones por desempleo porque tiene carreras de cotización menores, porque son contratos tan precarios que no hay suficiente tiempo de contratación para cobrar desempleo. La gente que tuvo para cobrar desempleo probablemente ya lo ha gastado, con lo cual eso están volviendo a vivir con sus familias. Y que las subvenciones o los programas especiales que salen para solventar estas pequeñas ayudas para la gente que no tiene nada, como mencionaba antes la compañera, lo del programa El PIE, el PAN Prepara, lo de los 400 euros. También a las personas jóvenes nos es más difícil acceder a él porque si queremos vivir fuera, como he dicho antes, no tenemos, se nos han retirado las subvenciones del alquiler de vivienda. Si vamos a vivir con nuestras familias, entra el cómputo de renta familiar a la hora de ver si nos conceden o no nos conceden la renta, de manera que si se hace una división entre la renta que tiene la familia y el número de personas que viven en la familia, y se da más de 480 euros, me parece que es, no puedes acceder al plan Prepara de los 400 euros con la formación, los itinerarios de orientación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos estar perfectamente, como decía antes, con 35 años teniendo que pedir la paga a nuestros padres porque no tenemos ningún medio de subsistencia. El tema de las becas, ya lo he mencionado antes, que ha habido unos recortes importantes en tema de becas, tanto para la compra de libros como para matriculación. Bueno, también quería hacer una mención de las becas laborales, de los típicos becarios, becarias, que todos conocemos. Se reguló a finales del año 2010 tanto las becas para titulados universitarios y de formación profesional como los que no lo eran, de manera que si tenías una titulación universitaria no podías tener una beca formativa. Y a finales de ese mismo año, debió de molestarle bastante a alguna empresa, a finales de ese mismo año volvió a salir un decreto nuevo en el que decían que todos los decretos anteriores se anulaban y que sí que la gente que no tenía la titulación y la gente que podía tener titulación podía trabajar a través de una beca. A través de una beca, recordemos que en un momento de desesperación para mucha gente es una salida óptima, pero es un contrato, entre comillas, que no es un contrato porque no estás dado de alta en la seguridad social, con lo cual no tienes derechos laborales. Quería hacer también mención antes, cuando él hablaba del tema de los recortes en enseñanza, menos profesorado. Estamos hablando de profesorado interino. Toda esa gente es gente joven. Los interinos, las no convocatorias de oferta de empleo público es gente que normalmente entra, es la gente joven, la última que ha terminado de estudiar y que se prepara sus oposiciones. Al no haberse convocado oposiciones, toda esa gente no ha tenido esas oportunidades de colocación, y al despedirse interinos, los interinos normalmente son gente joven que no ha tenido tiempo suficiente como para afianzar su plaza fija. Y por último también me gustaría decir que también se está recortando en participación juvenil. Se nos está acusando a la gente joven, normalmente siempre se le acusa de que no participa, de que no es el caso en el CNCM, por ejemplo, pero sí que se le acusa de que no participa, de que dónde están los jóvenes, que si somos una generación nini, que si somos una generación perdida, que si lo único que nos interesa hacer es botellón y alcoholizarnos. Y no es cierto, y también lo saben, porque están recortando en participación juvenil, están recortando el Consejo del Ayuntamiento de Valladolid, ha recortado, ya el año pasado recortó y el anterior también, y volver a hacer lo mismo en el Consejo Local de la Juventud. No sé si conocéis los consejos de la juventud, son agrupaciones de asociaciones de jóvenes de diferente índole que desarrollan actividades y que participan políticamente en las actuaciones de la ciudad, tienen voz y voto en los organismos del ayuntamiento. El Consejo de la Juventud de Castilla y León a nivel regional, también este año la Consejería de Familia ha intentado eliminarlo, es un órgano privado que
que se financia públicamente, ya también ha intentado eliminarlo. Al final se ha conseguido que no sea así, pero ya nos han asegurado que esos recortes, la subvención que este año iba a haber para fomentar la participación de los jóvenes iba a reducirse de manera importante. Y por mi parte eso era todo. Gracias, Luis María. Como no hemos dejado casi espacio para preguntas e intervenciones, sí que os